vamos a iniciar con la programación de los códigos de la práctica número 1 del parpadeo. Ya tenemos instalado y abierto el software de Arduino Mega. En la descripción vamos a dejar el link para descargar el software con el que vamos a estar trabajando. Es el Arduino Mega 2560. Primero antes de dar inicio a la parte del código del programa, vamos a declarar una variable como global de tipo entera que se va a llamar LED_pin y la vamos a inicializar en la salida con la que vamos a trabajar, que es la número 8. Ok, bueno, ya que tenemos declarada la variable con la que vamos a trabajar, vamos a colocar la instrucción pin mode, que es la que se va a encargar de inicializar el LED, ¿no? O la salida del pin principal. Para esto vamos a colocar dentro del parámetro de la función la variable, que es la que declaramos arriba, para que nos mande a la salida número 8, y le vamos a indicar que esta es una salida, ¿no? Una salida. Ok, bien, ya estamos aquí en esta parte. Bueno, y ahora que en el setup principal ya pudimos colocar las dos salidas, ahora vamos a ir al loop de la función, y ahí vamos a ocupar una instrucción que se llama digital write, que esta instrucción se encarga de encender el LED o darle un nivel alto al LED. Hay que indicarle en el parámetro igual la variable que declaramos, que en este caso es la LED_pin, y hay que indicarle también que vaya en alto para que lo pueda encender, ¿no? Ya posterior a esto, que dé un voltaje positivo para poder encender el LED, vamos a decirle que ahora lo que se requiere es que haga un paro por un segundo. Ok, para que pueda esperar, y ya de ahí le vamos a indicar que haga el mismo procedimiento, pero ahora que saque un voltaje bajo. Entonces para eso vamos a copiar el mismo código del digital write, pero ahora le vamos a colocar la instrucción low, ¿no? Bueno, ya después de esto, vamos a colocar nuevamente un delay para que espere un segundo, y de ahí ya quedó listo nuestro programa. Pues ahora recuerden, debe de estar indicado el Arduino con el que vamos a trabajar. Vamos a empezar a grabar el código dentro del Arduino. Ok, ya lo grabamos. Ahora le vamos a dar aquí en la opción que dice verificar. Ya verifica que no haya ningún error de sintaxis, y luego le vamos a decir que cargue el programa al Arduino. Bueno, ahí me mandó un error porque del puerto. Vamos a checar a ver qué pasó con el puerto. Ok, aquí está ya seleccionamos el puerto. Nuevamente compilamos y le pedimos que cargue el Arduino. Ya no hay ningún problema y ya el programa ya se encuentra cargado dentro de nuestro Arduino. En el siguiente video vamos a ver ya el circuito ensamblado y ver cómo funciona el código con el que estábamos trabajando. Hola, miren, aquí podemos observar ya la práctica número 1 ensamblada. Cómo tenemos la resistencia a tierra, a la número 4, la salida número 4 del Arduino, y a la número 8 que envía el pulso del código que hace un rato acabamos de ver hacia la otra salida del diodo emisor de luz, y ya realiza la función del parpadeo. Podemos modificar los códigos para que lo haga más lento, más despacio,
Y la resistencia evita que llegue el voltaje directo al diodo emisor de luz, al LED, y reduzca el tiempo de vida del mismo. Ya podemos ver cómo funciona el circuito. Bueno, ahora vamos con la codificación de la práctica 2. Ahora vamos a trabajar con el código del LED multicolor. Primero vamos a declarar los 3 colores con los que vamos a trabajar, 3 variables de tipo entero como globales. A la primera le vamos a poner red pin y le vamos a indicar en dónde va a ser la salida. En este caso en la salida número 3. Y luego vamos a declarar ahora el verde. Le vamos a poner green pin a la variable. Tiene una salida desde la 5. Y de ahí nos faltaría el azul, ¿no? Que sería que la salida va a ser desde el 6, ¿no? Bien, ahora vamos a inicializar los pines dentro del setup. Entonces vamos a colocar la función pin mode y le vamos a indicar primero para el verde, ¿no? Vamos a tomar de aquí de la variable pin mode con el verde y le vamos a indicar que tenga la salida. Bueno, vamos a copiar la instrucción porque la vamos a aplicar para las tres salidas, solo que aquí vamos a cambiarla por la verde. Y aquí la vamos a cambiar por la azul. Bien, ahora vamos a irnos al código principal, al del loop, y vamos a colocar la instrucción setColor. Ya esta parte de las coordenadas del setColor ya la hemos explicado en la sesión de clases antes del desarrollo de la práctica, ¿no? Este va a inicializar el color rojo, que es el que se encuentra en el primer orden, en la primera coordenada. Y de ahí vamos a darle un delay de un segundo. ¿Okay? Y vamos a repetir la misma instrucción, pero para los demás colores. ¿Okay? Entonces aquí vamos a copiar, porque también vamos a darle un delay de un segundo. Pero ahora lo vamos a trabajar con el verde. Y en el último lo vamos a manejar con el rojo. Bien, ok. Ya estamos aquí en esta parte. Ahora, aún nos va a hacer falta después de la codificación de los 3, tenemos que hacer una sección para poder generar el famoso color blanco, la combinación del color blanco. Vamos a ocupar el mismo código, solo que lo vamos a poner en la misma coordenada para que me genere el color blanco. Y por último vamos a generar un último color que es el púrpura, ¿no? Entonces para generar el color púrpura lo vamos a colocar en la 180 255. Listo, ya quedó. Ok, ahora ya nada más nos va a faltar en la salida. Vamos a generar una nueva función. Ok, que le vamos a poner a la función el nombre de setColor. Para que pueda se puede ejecutar lo que colocamos en la parte de arriba. Y en ese setColor vamos a declarar los parámetros, ¿no? Que va a ser primero el de una variable que se llame redValue, valores del color rojo. Otra que se llame greenValue. Y otra que se llame
blue value. Ok, bueno, vamos a inicializar la función y dentro de ella vamos a colocar la instrucción analog write, que ya vimos igual en la sesión de clase para qué sirve analog write. Y vamos a el parámetro que estamos recibiendo, que es el red pin de la misma función, lo vamos a intercambiar con el red value. Ok, vamos a seguir el mismo procedimiento para los demás. Solo vamos a cambiar la instrucción, pero ahora en lugar de trabajar con el red pin, ahora vamos a hacerlo con el green pin, y ahora va a ser, en lugar de red value, va a ser green value, ¿no? Green value. Y por último, el mismo analog write, pero ahora lo vamos a usar con el blue pin, ¿no? Y va a ser parámetro con el blue value. Ok, bien. Parece que no tenemos ningún problema con el código. Ningún error en el código. Vamos a compilarlo con el Arduino. Ok, ya conectamos el Arduino. Y vamos a irnos a la parte de verificar. Verificamos el código, no hay ningún error. Vamos a darle aquí en cargar. Y ahí me manda un error en el puerto. Vamos a checar aquí en herramientas, puerto. Aquí está, seleccionamos el puerto. Y ya le damos ahí en cargar. Y ya nos cargó el código. Y a continuación vamos a ver cómo queda ya el resultado final del código. Bueno, ahora ya podemos ver funcionar la práctica. Las salidas del pin número 4, el de la tierra. Y de ahí viene el 6, 5 y el número 3. Podemos observar cómo funciona perfectamente bien, hace el cambio de colores, como los códigos que acabamos de ver, y tiene sus 3 resistencias de soporte de 220 para poder trabajar sin ningún problema. Bueno, ya estamos en la práctica 3, que es el control de un LED para un portón. En esta práctica aprenderemos a usar los famosos pulsadores o los deep switch para poder activar o desactivar un diodo emisor de luz. Ya tenemos capturado el código con el que vamos a programar el circuito. Vemos que declaramos 3 variables globales. Una se llama LED pin, otra se llama button A pin y otra se llama button B pin de tipo enteras. Que la primera variable, la LED pin, que tiene la salida número 5, va a ir al diodo emisor de luz. Para este caso utilizamos uno de color rojo. Y la número 9 va a ir al primer deep switch que va al Arduino. Y la segunda va a ser el enter, que es del otro deep switch, que va a la salida número 8. Bueno, en el setup vamos a definir el LED pin con el que vamos a trabajar con la salida. Vean, en el caso del LED pin salida, que es el del diodo. Y luego con el primer botón vamos a utilizar la instrucción input pull up y la instrucción igual para el botón B, input pull up. Estas dos entradas se utilizan con el pin modo para poder trabajar, para que se haga la función como debe de ser. Para el caso del input pull up, lo que significa es que se va a utilizar como entrada, por si conecta o no el nivel alto, y otra para que envíe un pin para el nivel bajo. Y los 3 conectores que van a ir a la parte de tierra. Ya dentro del loop del programa tenemos una condicional, bueno, 2 condicionales. La primera con la instrucción digital write, que va a leer la variable button a pin, la va a enviar abajo, y posteriormente el LED lo va a enviar en alto, ¿no? Y lo contrario, igual con digital write, en el button PB lo va a enviar a low.
Y cerramos con la instrucción low del LED pin, ¿no? Este es el código, vamos a compilar a ver si está correcto. Verificamos, vemos que sí, no hay ningún problema en el código y ya posteriormente vamos a cargarlo al Arduino y veremos ya la parte práctica del proyecto. Bien, ahora podemos observar que ya quedó listo el circuito de la práctica número 3, que es control de un LED por el portón. Vamos a checar cómo quedó la estructura del circuito. Tiene una variable como se mostró en el código, el LED pin 5, que va a la salida número 5 del Arduino, y ese va al diodo, y el botón, el primer dip switch, que va a la 9, y el segundo dip switch, que va a la 8. Y ya la otra parte del dip switch va a tierra, ¿no? Entonces el código lo que va a hacer es enviar un pulso para poder encender o apagar el LED, que ya visto desde la parte práctica, pues son los interruptores que van a encender, que van a abrir y a cerrar el portón, ¿no? Entonces si yo presiono vean, automáticamente envía el pulso y automáticamente el diodo emisor de luz se enciende, ¿no? O el LED. Y si yo presiono automáticamente se apaga, ¿no? Entonces ya está funcional el circuito. Bueno, ya tenemos capturado el código de la práctica número 4 del zumbador. Se va a ocupar una variable de tipo entero que se va a llamar buzzer. Va a ir en la salida número 12. Ese buzzer va a ser el parámetro con la salida para enviarlo al loop. Dentro del loop se va a declarar una variable de tipo char que se llame i para poder mover los dos ciclos for que se van a encargar de hacer los cambios de tono, ¿no? Pero fuera de esos dos ciclos for va a ir un ciclo mientras infinito, por eso se le pone el número de 1 para que no llegue a su fin, donde se va a encargar de ejecutar de manera infinita los tonos que trabaje el primer ciclo for. Vean, van a tener un tiempo de espera de 1 milisegundo entre el alto y el bajo del primer tono, y luego va a ser después de hacerlo 80 veces, lo va a repetir 80 veces, va a entrar nuevamente a un ciclo for que igual va a trabajar 100 veces y va a hacer el cambio de tono, ¿no? Ahora va a esperar 2 milisegundos. Y así posteriormente va a estar regresando hasta que se decida apagar el Arduino o finalizar la ejecución del procedimiento del código, ¿no? Entonces esta es la práctica número 4 con el zumbador. Podemos ver que maneja dos ciclos for y un ciclo while que hace infinito la tonalidad de cada uno de los sonidos. Bueno, ya estamos en la práctica 3, que es el control de un LED para un portón. En esta práctica aprenderemos a usar los famosos pulsadores o los dip switch para poder activar o desactivar un diodo emisor de luz. Ya tenemos capturado el código con el que vamos a programar el circuito. Vemos que declaramos tres variables globales. Una se llama LED pin, otra se llama button A pin y otra se llama button B pin de tipo enteras. Que la primera variable, la LED pin, que tiene la salida número 5, va a ir al diodo emisor de luz. Para este caso utilizamos uno de color rojo. Y la número 9 va a ir al primer dip switch que va al Arduino. Y la segunda va a ser el enter, que es del otro dip switch, que va a la salida número 8. Bueno, en el setup vamos a definir el LED pin con el que vamos a trabajar con la salida. Vean, en el caso del LED pin salida, que es el del diodo, y luego con el primer botón vamos a utilizar la instrucción input pull up y la instrucción igual para el botón B, input pull up. Estas dos entradas se utilizan con el pin modo para poder trabajar, para que se haga la función como debe de ser. Para el caso del input pull up, lo que significa es que se va a utilizar como entrada.
por si conecta o no el nivel alto, y otra para que envíe un pin para el nivel bajo. Y los tres conectores que van a ir a la parte de tierra. Ya dentro del loop del programa tenemos una condicional, bueno, dos condicionales. La primera con la instrucción digital write, que va a leer la variable button apping, la va a enviar abajo, y posteriormente el LED lo va a enviar en alto, ¿no? Y lo contrario, igual con digital write, en el button PB lo va a enviar a low. Y cerramos con la instrucción low del LED ping, ¿no? Este es el código. Vamos a compilar a ver si está correcto. Verificamos, vemos que sí, no hay ningún problema en el código, y ya posteriormente vamos a cargarlo al Arduino y veremos ya la parte práctica del proyecto. Bueno, aquí podemos ver ya la práctica del zumbador, práctica número 4. Vemos cómo el ciclo while está cargado de forma infinita hasta llegar a 1 y no hay un incremento, por tanto se va a ejecutar, y entran los dos ciclo for que van haciendo los cambios de las señales, como podemos escuchar, para un tono y para otro tono, ¿no? Esa sería nuestra práctica número 4. Bueno, ya tenemos aquí el código de la práctica número 5, que es la secuencia de LEDs mediante el uso del integrado del 55. Podemos ver que vamos a ocupar 4 variables de tipo entero globales que van a trabajar con el pin 4, el pin 5, el pin 2, y una que va a trabajar con el 0. También declaramos una de tipo byte para poder inicializar los LEDs. Si se dan cuenta, una de las variables va a ser de tipo reloj para poder hacer la secuencia y los cambios entre uno y el otro. Posteriormente, en el setup tenemos la variable latch pin con una salida, así como la data pin y el inicio del pulso de reloj. De ahí, adentro del cuerpo del loop del programa, iniciamos la tipo LED en 0. Nos vamos a la salida número 7. Preguntamos si la salida número 7, en caso de que sea correcto, la inicializamos en 0, y si no, la vamos incrementando. Y ya en estas líneas lo que va a hacer es enviar la señal para que los LEDs vayan encendiendo de manera consecutiva, y al final esperamos un delay de 250 milisegundos para que pueda volver a iniciar el ciclo, ¿no?, del código. Bueno, este es el código de la práctica número 5. A continuación iremos a la parte práctica para que veamos cómo funciona. Bueno, como podemos observar, ya quedó lista la práctica número 5. Vemos que está funcionando de manera correcta. Ya fue grabada del código que acabamos de ver. Muy simple el código. Ya con esto vamos avanzando un poquito más en el conocimiento de la placa. Vemos que la secuencia es perfecta, como la escribimos en el código, y esta sería nuestra práctica número 5. Aquí vamos a tomar un poco más de cerca para que puedan ver la conexión de las resistencias y de todos los cables que van al integrado. Bueno, ahora estamos con la práctica número 6 de la fotorresistencia. Vamos a dar un breve contexto sobre qué es un fotorresistor. Bueno, un fotorresistor es una resistencia variable que es controlada por la luz. Esta disminuye o aumenta la intensidad dependiendo de la cantidad de luz que haya. Se puede aplicar un fotorresistor a circuitos detectores sensibles a la luz. También se les conoce como resistencia dependiente de la luz, y la podemos encontrar con las iniciales LDR. Bueno, aquí ya tenemos el código de la resistencia dependiente de la luz. Vamos a retomar la práctica anterior, la de los 8 LEDs. Y vamos a agregarle una fotorresistencia para que podamos ver el comportamiento de los LEDs con base en la fotorresistencia. Igual también trabajamos las 5 variables de tipo entero. También dejamos el famoso clock pin, pero agregamos una que se llama light pin desde la salida 0 para poder trabajar con ella.
Dentro del setup vamos a mandar los tres pin mode a cada uno de ellos. Recordamos que la 0, vamos a ir pin a pin sobre la posición A0 en el Arduino. Y en el caso de la 11 va a llevar a cabo el registro de desplazamiento dentro del Arduino. A su vez también desplazamiento de la 12 dentro del Arduino con el latch. Y la 9 va a llevar la referencia del data pin. Ahora, aquí dentro del código ajustamos los 3 pines usando las salidas digitales de cada una de ellas con la función pin mode. Y de ahí en la parte de la función que agregamos, que es la update shift register, en esa función vamos a dividir la lectura la mitad de lo que hicimos con las famosas zonas de los LEDs, de los 8 encendidos en el anterior. Lo vamos a dividir cada uno de ellos para que podamos observar la variación junto con la resistencia sensible a la luz. Aquí en el loop ya principal vemos que podemos colocar la estructura cíclica con la que vamos a repetir cada uno de los elementos y las acciones dentro de la resistencia. Y aquí vamos a estar llamando a la función, la que acabamos de declarar, ¿no? Entramos con una condición. Si es mayor a 8, volvemos 0 los LEDs, el valor de los LEDs. Entramos con el ciclo. El ciclo va incrementando y va mandando a llamar a la función cuando termine, ¿no? Para poder ir generando el soporte y que puedan ser afectados dependiendo de la cantidad de luz que tenga el circuito, ¿no? Bien, ahora podemos observar la siguiente práctica, que agregamos ya la fotorresistencia de acuerdo al código que acabamos de explicar. Y podemos ver que si yo acerco mi dedo ahorita, es un poquito complicado de demostrar porque requerimos de ausencia de luz para poder observar a detalle. Ya, ok, ¿ya vieron? Cuando yo tapo la fotorresistencia, ahí automáticamente los LEDs dejan de recibir voltaje y vean, tapamos la luz y ahí automáticamente los LEDs dejan de recibir voltaje. Ok, bien. Ya vemos que está funcionando de manera correcta la fotorresistencia, ¿no? Y la práctica con el código que acabamos de escribir. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar con la práctica número 7 del display. Vean, podemos ver que tenemos declaradas 3 variables globales de tipo entero: la del latch, la salida 9, el pulso de reloj en la 10 y la data, la número 8, y de ahí una de tipo cadena, donde vamos a guardar las direcciones en hexadecimal de los segmentos que va a mostrar el display. Entonces aquí igual tenemos las 3 salidas con la función pin mode, y de ahí agregamos una función que se llama display, donde vamos a recibir todos los parámetros en hexadecimal, y el 95 se va a encargar de convertirlos y mostrarlos en el display, que ya podremos ver más adelante en la parte teórica, en la parte práctica. Utilizamos un digital write para enviar un valor bajo al latch, y de ahí inicializamos con la función out el clock, ¿no? Y el arreglo. Lo que hace el arreglo table va a enviar el valor que reciba y lo va a convertir a hexadecimal para que pueda ser entendible por el integrado y el integrado pueda mostrarnos lo que queremos ver en el display. Ven, ya iniciando en el loop, aquí primero recibe el valor número 1, lo ubica en la posición hexadecimal, que debe de ser esta de aquí, y nos muestra el valor número 1, ¿no? Recibe el valor 2, el integrado lo recibe en tipo entero, lo transforma a hexadecimal y nos muestra en el display, y así sucesivamente. Les recuerdo que los hexadecimales pues van del 0 al 9 y de la A a la F.
Entonces, ¿qué significa? Que en el display, en la parte práctica, el código nos debe mostrar los valores en decimal del 0 al 9 y de la A a la F. Y él lo va a recibir en hexadecimal y el integrador se va a encargar de hacer la conversión de cada uno de los valores. Esta es nuestra práctica número 7 y a continuación vamos a ver la parte práctica. Bueno, podemos observar que ya quedó lista la práctica. El código del display, del contador, vemos que ya nos marca ahí las letras. La C, la D, la E, la F, como lo explicábamos en el código, y de ahí empieza con los números, ¿no? Hasta llegar al 9. Ocho, 9. Y de ahí se arranca nuevamente con las letras, ¿no? Funcionando el código al 100% de la práctica número 7.